Bienvenidos a un nuevo video tutorial de organización de computadoras. Mi nombre es Federico Joaquín y hoy vamos a estar hablando sobre arquitectura de N direcciones. En particular vamos a hacer un rápido repaso sobre las diferentes arquitecturas que utilizamos en el contexto de la práctica de la materia. Y en particular vamos a ver un ejemplo específico cuando operamos sobre una arquitectura de tipo RISC. Bien, recordemos entonces que cuando nosotros hablamos de arquitectura de direcciones, en realidad hablamos de una clasificación que operamos sobre las diferentes arquitecturas. ¿Y por qué? Porque en el ciclo básico de ejecución del procesador en las diferentes etapas, nosotros vemos que las diferentes instrucciones aritmético-lógicas requieren de diferentes operandos para, por ejemplo, realizar una suma, una resta, la lectura o escritura de determinados valores en memoria, y es justamente que esos operandos y la forma de acceder a esos operandos es variada, es diversa en relación a la forma en la que se pueden especificar y en relación a la cantidad en la que se pueden especificar. Por ejemplo, acá vemos una instrucción que pertenece a lo que es la arquitectura de tipo pila, que opera justamente indicando operandos que se van a apilar y desapilar en la pila. Esto es una instrucción típica de las arquitecturas de tipo acumulador. Bueno, y vemos las demás expresiones, digamos, que tenemos para codificar las instrucciones en las diferentes arquitecturas, y es justamente que a partir de esas diferencias que tienen los diferentes sets de instrucciones que se definen a partir de estas arquitecturas es que nosotros vamos a poder clasificarlas, particularmente respecto de la cantidad de referencias a memoria que cada una de estas instrucciones, de este set de instrucciones, nos permiten especificar. Una de las primeras arquitecturas que vemos o que trabajamos y operamos rápidamente es lo que denominamos la arquitectura de cero direcciones o de tipo pila. ¿Sí? ¿Qué característica tiene esta arquitectura? Que justamente la pila del sistema es el origen y destino implícito de las operaciones aritmético-lógicas. El hecho es que nunca vamos a poder especificar direcciones de memoria en las operaciones que hagamos de suma y resta, por ejemplo, porque se van a asumir que los operandos con los que se tienen que operar justamente estas sumas y estas restas están en la pila del sistema, y a la vez el resultado de esas diferentes operaciones tienen que alojarse en la pila del sistema. En particular, van a existir dos instrucciones que vamos a decir que son excepcionales, que son las instrucciones push y pop, que son las que nos van a permitir indicar una dirección de memoria, y excepcional en el sentido de que nuestra arquitectura se definía como de cero direcciones, mediante las cuales, estas dos instrucciones, mediante las cuales vamos a poder acceder a memoria para leer operandos y alojarlos en la pila, así como para poder quitar operandos de la pila y ubicarlos o escribirlos en memoria. Tenemos un ejemplo muy simple. Acá tenemos lo que nosotros conoceríamos como el banco de memoria. Tenemos diferentes direcciones A, B y C, A, B y res. En este caso estas direcciones son simbólicas, ¿sí? Las vamos de forma abstracta a indicar con esos nombres como si fuesen variables, pero recuerden que las direcciones de memoria necesariamente son números, ¿sí? Acá la dirección que nosotros notamos como A podría ser la dirección 001, por ejemplo, donde comienza a alojarse un entero, de nuevo, también por ejemplo, que tiene el valor 10, ¿sí? Así como tenemos el banco de memoria, que está inicialmente, como lo vemos en esa tabla, también tenemos la pila del sistema que inicialmente está vacía. Vamos a ejemplificar el uso de esta arquitectura de cero direcciones, haciendo uso de su set de instrucciones, con un programa muy simple que lo que tiene que resolver es justamente la expresión matemática que vemos acá, ¿sí? En el espacio de memoria resultado debe alojar el resultado justamente de la operación de suma operada sobre A y B, que también deben ser obtenidos desde memoria, ¿sí? Entonces, recordemos que no tenemos forma de operar o de obtener operandos en las instrucciones de suma, resta, multiplicación, etcétera, sino que esas instrucciones van a, de alguna manera, tener implícito a la pila del sistema como el origen o el lugar donde tienen que ir a buscar esos operandos. Entonces, antes de poder realizar cualquier suma, multiplicación o resta, en este caso nosotros queremos hacer una suma, necesariamente vamos a tener que ubicar en la pila el operando A y B que vamos a necesitar para justamente realizar la suma. Entonces, para eso vamos a hacer uso de la operación push. Fíjense que aquí, excepcionalmente, estamos indicando una dirección de memoria, la dirección de memoria A, y esta operación va a acceder a memoria, y el resultado de ese acceso a memoria, que en este caso va a ser el valor 10, lo va a alojar en la pila del sistema.
que es lo que vamos a ver ahí. Fíjense que a partir de la operación push, lo que nosotros vamos a ver es que se va a incrementar la profundidad de la pila. Se va a modificar lo que estaba en el tope de la pila, en este caso ingresando el valor 10, y se va a incrementar la profundidad, que en este caso pasa a ser de un elemento. Como la operación suma necesita de los dos operandos A y B, en la pila tienen que estar justamente en el tope esos dos operandos A y B. Entonces en este caso vamos a tener que hacer un push de B también. Nuevamente se va a acceder a memoria a través de esta operación push, se va a obtener el valor 20 y ese valor 20 se va a almacenar en el tope de la pila. Y ahora fíjense que la pila tiene una profundidad 2 y a partir de esa profundidad 2 y de que tenemos en el tope los dos operandos con los que vamos a justamente realizar la suma, es que podemos aplicar la instrucción de suma. Fíjense que la instrucción de suma ya no indica ningún tipo de dirección de memoria, ¿sí? Recordemos que en la arquitectura de tipo pila, las únicas operaciones en donde se pueden indicar direcciones de memoria van a ser las operaciones push y pop, ¿sí? Entonces, una vez que operemos esta suma, lo que vamos a ver que esta arquitectura quita este operando 20 y quita este operando 10 de la pila, ¿sí? Reduce la profundidad de la pila a 0 en este caso, realiza la suma, que en este caso va a resultar en 30, y ese resultado 30 de nuevo va a almacenarse en la pila nueva. De aquí la naturaleza de que la pila es origen y destino implícito de las operaciones aritmético-lógicas. Fíjense que para realizar la suma se buscan dos operandos de la pila, se los quita y el resultado, en este caso de la suma, se lo guarda o se lo aloja nuevamente en la pila. De ahí el origen y destino implícito. Finalmente, para poder terminar con lo que era la expresión matemática que nosotros expresábamos acá, vamos a tener que almacenar el resultado de esta operación en la dirección de memoria res. Para eso vamos a utilizar la operación pop, que de nuevo, al igual que push, es la única que nos permite especificar una dirección de memoria. En este caso, esta dirección se va a tomar como la dirección destino, donde debe almacenarse el resultado de lo que teníamos en este caso hasta el momento en la pila, o en el tope de la pila, que era el valor 30, que se guarda en la dirección res, y finalmente la pila queda vacía, ¿sí? Esto en cuanto a lo que es la arquitectura de cero direcciones o la arquitectura de tipo pila. Otra de las arquitecturas que vemos es la arquitectura de una dirección, ¿sí? O que también llamamos de tipo acumulador, que nos van a permitir especificar hasta una dirección de memoria a donde ir a buscar o a donde ir a escribir un determinado operando o resultado de una operación, ¿sí? Naturalmente, la pregunta que nos puede surgir en este punto es, si podemos especificar una sola dirección, ¿de dónde va a salir el restante operando, por ejemplo, para realizar una suma entre dos operandos? Bueno, para eso es que existe un registro especial que se denomina acumulador, y parecido a lo que sucedía con la pila, este acumulador va a operar como origen y destino implícito de las operaciones aritméticas. Veamos, por ejemplo, cómo es que opera esto. Aquí de nuevo vamos a contar con el banco de memoria, con el mismo sentido que le dimos en el ejemplo anterior, dirección A, B y res, con los valores 10, 20, bueno, y un valor desconocido. Y en particular vamos a anotar lo que es el banco de registros. Recuerden que el banco de registros se encuentra junto con la ALU, con la unidad aritmético-lógica, ¿sí? Ahí vamos a tener varios registros, yo acá indiqué el registro 1 y 2, pero bueno, obviamente que hay más, y tenemos en particular un registro que lo vamos a considerar como el registro acumulador. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta arquitectura? Haciendo uso de su set de instrucciones, de nuevo, operar de la misma manera esta expresión matemática, ¿sí? Res es igual a más B. ¿Cómo es que vamos a hacer esto? Bueno, naturalmente lo primero que vamos a tener que hacer es poder obtener el operando A y B de cierta manera para poder realizar eso. Entonces fíjense, hasta el momento no teníamos ningún operando, entonces lo que vamos a realizar es una operación de load que va a acceder a memoria, en este caso va a acceder a la dirección de memoria que nosotros de forma abstracta anotamos A, y el resultado de esta lectura, que en este caso va a ser el valor 10, va a guardarse, ¿sí? Su destino, que es implícito, va a ser el registro acumulador, ¿sí? Entonces vamos a ver que luego del acceso a la memoria el acumulador pasa a valer 10. Naturalmente después lo que debemos hacer es poder sumar a el valor de B. Y fíjense que como esta arquitectura nos permite indicar hasta una dirección, nosotros podemos hacer la operación add B. Y fíjense cómo va a operar esta instrucción en esta arquitectura. Va a ir a buscar el operando B, que en este caso se corresponde con el número 20 que tenemos acá, y la operación de suma se va a realizar con origen y destino implícito en el acumulador. ¿Qué quiero decir con esto? Se va a sumar lo que estaba en el acumulador, que se va a tomar como uno de los operandos, más
el operando que acabamos de indicar, que en este caso era B, el valor 20, y el resultado de esa suma, en este caso 30, se va a alojar nuevamente en el destino implícito que es el acumulador, como vemos a continuación, ¿sí? Una vez que operamos esa suma, fíjense que aquí en este caso sí ya pudimos indicar una dirección, a diferencia de las otras arquitecturas anteriores. Una vez que hacemos eso, finalmente volcaremos el resultado que teníamos en el acumulador justamente en lo que es la dirección de memoria res, ¿sí? Como vemos acá, que se actualizó por el valor 30, que lo que hizo justamente es ir a buscar como origen lo que había en el acumulador y en este caso almacenarlo en la dirección de destino, que en este caso era res. Bien, eso en cuanto a lo que era la arquitectura de una dirección, pero veamos otra de las arquitecturas que también usamos mucho, que es la arquitectura de una dirección más registro, de la familia de las arquitecturas Intel x86, que en particular también nos permiten especificar hasta una dirección de memoria con la que podemos trabajar, ¿sí? Y en particular en las operaciones, en donde naturalmente se requieran de dos operandos, el registro que va a acompañar a la dirección especificada va a ser justamente el lugar que se asume como destino implícito del resultado de la operación. En particular, esta arquitectura cuenta con una instrucción específica que se llama move, que nos va a ser útil para mover información desde la memoria y hacia los registros, o desde los registros hacia la memoria, o bien entre registros, ¿sí? Que es lo que nos va a permitir operar las diferentes operaciones que querramos hacer. Veamos nuevamente el ejemplo que vinimos trabajando hasta acá, de nuevo, teniendo el banco de memoria y el banco de registros ahí indicados. Lo que vamos a hacer justamente, en primer lugar, es poder acceder al operando A. ¿Sí? Fíjense que para acceder al operando A, en este caso, en esta arquitectura, no tenemos instrucciones de load o store, sino simplemente hacemos mención a la operación move. Y lo que vamos a decir es, queremos mover el contenido de la dirección A, en este caso vendría a ser el valor 10, a el registro R0. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver es que esta instrucción accede a memoria, obtiene el valor 10 y el valor 10 es almacenado dentro del registro especificado, en este caso el registro C. Una vez que hacemos eso, podríamos realizar la suma. Fíjense que de nuevo, como se nos permite indicar hasta una dirección de memoria, podemos operar la suma directamente indicándole a esta instrucción de suma que queremos usar a R0 como origen y destino implícito, digamos, de esta operación, y además el restante operando lo vamos a ir a buscar a la dirección de memoria B, que en ese caso se corresponde con el operando 20. Cuando vemos el efecto de esto, vamos a ver que se actualiza el valor de R0, que pasa a ser lo que valía R0 más el operando de la dirección B, en este caso que era 20, lo que nos da como resultado 30. Finalmente, cuando queremos mover el resultado o de alguna manera escribir el resultado 30 dentro de lo que es la dirección de memoria res, vamos a utilizar nuevamente la operación move, y en este caso lo que vamos a indicar es que el destino de esta operación es la dirección de memoria res, que es justamente donde queremos escribir el contenido de R0, que en este caso correspondía con 30, que era la suma de A más B. Una consideración a tener en cuenta aquí, que esta arquitectura nos permite indicar una dirección, no significa que podamos especificarlo de cualquier manera, ¿sí? Una convención que nosotros utilizamos en este sentido es que siempre el primer operando, o el primer operando de las operaciones, es el destino, de alguna manera, de los resultados de esas operaciones. Acá cuando hicimos la operación add, por ejemplo, R0 se asumía claramente como el destino de la suma entre R0 y B, ¿sí? No especificamos R0 dos veces para indicar el destino, el origen del operando 1 y el origen del operando 2, ¿sí? Entonces es importante no caer en este tipo de situaciones que serían o nos conducirían a una situación de error. ¿Por qué? Porque fíjense, más allá de que yo aquí estoy especificando una única dirección, esta única dirección la estaría especificando como destino de la operación de suma, pero también como uno de los operandos que requiero para poder realizar la suma. Y esto de alguna manera me da lugar a que tengo que realizar dos accesos a memoria, algo que no está considerado en este tipo de arquitectura, ¿sí? Así que hay que tener especial cuidado, no caer en estas situaciones que son erróneas, digamos, respecto de que la arquitectura solo permite acceder a memoria en una sola vez en cada una de las instrucciones que utiliza en su set de instrucciones. Finalmente, la última de las arquitecturas que utilizamos mucho son las arquitecturas de tipo registro a registro, que las conocemos también de tipo RISC. En este caso, las instrucciones solo operan sobre registros. Esa es la característica más
predominante, digamos, en este set de instrucciones. Pero una pregunta que nos surge en ese sentido es, bueno, ok, si podemos trabajar solo a través de los registros, ¿cómo es que vamos a especificar direcciones de memoria? ¿Cómo vamos a ir a buscar operandos a la memoria? Bueno, van a existir instrucciones específicas que sirven justamente para especificar esas direcciones de memoria. Vamos a tener por un lado la instrucción LDA de LOAD, que es muy importante, y esto lo voy a recalcar, que no accede a memoria. La instrucción LDA no accede a memoria. Y por otro lado vamos a tener las instrucciones LOAD y STORE, que respetan esta semántica de la arquitectura registro-registro, solo operan sobre registros, pero que sí van a escribir o van a acceder a memoria para leer o para escribir según sea el caso. Vamos a ver esto en un ejemplo para que quede un poco más claro. Nuevamente vamos a volver a ejemplificar sobre la misma operación matemática, res es igual a más b. Y lo que tenemos que hacer nosotros es justamente, en principio, leer el contenido de A, leer el contenido de B y luego operar la suma. Recuerden que para realizar las lecturas vamos a hacer uso de la operación LOAD, pero la operación LOAD, así como el STORE, solamente puede operar sobre registros. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder considerar un registro como destino, digamos, o que indique el destino de la operación de LOAD o STORE, sin antes haber cargado en ese registro la dirección que queremos considerar específicamente? Bueno, para eso justamente que vamos a cargar las direcciones a través de las instrucciones LDA. Fíjense que la instrucción LDA me permite especificar una dirección de memoria, que es lo que vemos que hacemos en estos tres casos, especificando las direcciones A, B y res. Y lo que hace esta instrucción específicamente es copiar el contenido o la dirección A en el registro 0, copiar la dirección B en el registro R1 y copiar la dirección de memoria de res en el registro R2. Por eso insisto nuevamente, esta instrucción LDA no accede a memoria. Fíjense que en los registros R0, R1 y R2 se copiaron las direcciones de memoria A, B y res, pero nunca se accedió al banco de memoria de manera tal de obtener el valor 10, 20 o el valor que tuviese en ese caso la dirección de memoria res. ¿Sí? De nuevo, recuerden en este sentido que A, B y res están representando direcciones de memoria. Lo hacemos de forma abstracta a través de una letra o de un identificador de tipo string, simplemente para simplificar, pero A, B y res son direcciones de memoria. Una vez que precargamos las direcciones que queremos acceder para obtener los operandos, fíjense, cuando yo quiero obtener el operando 10, tengo que acceder a la dirección de memoria. Esa dirección de memoria la precargué en el registro R0. Por lo tanto, ahora sí podemos realizar efectivamente un LOAD. En este caso lo que le vamos a decir es, queremos leer y guardar en R0, en el registro R0, el contenido que se accede en memoria a través de este modo de direccionamiento que se llama registro más desplazamiento, que toma la dirección que se encuentra en el registro R0, en este caso era la dirección A la cual le suma 0, o sea, lo desplaza 0 lugares, o sea, se queda en la dirección A, y esa es la dirección que efectivamente se accede. En este caso se va a acceder a la dirección A, cuyo contenido es el valor 10, que es el que definitivamente se carga en el registro R0. Esto mismo vamos a hacer para obtener el operando B. Fíjense que acá algo que estoy haciendo es utilizar el mismo registro en donde tengo cargada la dirección de memoria A y B, R0 y R1, para guardar el resultado luego de la lectura. Y fíjense que esto no es erróneo, porque tanto las lecturas como escrituras, en este caso de la memoria o del banco de memoria y del banco de registros, se realizan en ciclos diferentes. ¿Sí? Es algo que se puede hacer sin ningún tipo de problema, que está considerado en lo que es el ciclo de ejecución de estas arquitecturas, de este set de instrucciones. Bien, una vez que cargamos los dos operandos A y B, vamos a operar la suma, y fíjense que aquí va a aparecer la naturaleza de tipo RISC mucho más evidentemente, porque ya directamente estamos trabajando sobre registros puros y limpios, ¿sí? Fíjense que el add lo estamos haciendo con destino en R0, y los operandos que tienen que considerarse para la suma son justamente R0 y R1. En ese caso se va a operar la suma de 10 más 20, y en R0 de nuevo vamos a volver a sobreescribir el valor, se va a guardar el resultado, que en este caso es 30. Finalmente nosotros queremos escribir este resultado 30 en la dirección de memoria res, que recuerden que estaba precargado en el registro R2. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un store. En este caso le vamos a decir que el destino del store es justamente la dirección de memoria que contiene el registro 2, desplazado 0 lugares, o sea,
la dirección res, en donde vamos a escribir justamente el contenido del registro R0 que extrae. Entonces en la dirección de memoria res vamos a escribir el resultado 30 que corresponde justamente en este caso con el resultado de la operación que veníamos a ver. Esto fíjense que es importante en términos de lo que es la arquitectura de tipo RISC, y de nuevo insisto, LDA no accede a memoria, las únicas operaciones que acceden a memoria son las operaciones de load y store, que hacen uso justamente de este modo de direccionamiento, registro más desplazamiento, para poder indicar específicamente en qué dirección se debe leer o escribir un valor. Bien, pasemos ahora a un ejemplo práctico sobre la arquitectura RISC para ver un comportamiento un poco más complejo. Vamos a asumir que vamos a trabajar en una arquitectura tipo RISC de 64 bits y lo que queremos hacer es justamente almacenar en la pila del sistema, haciendo uso de su set de instrucciones, el contenido de los primeros 4 registros, ¿sí? Los registros R0, R1, R2 y R3. Algunas particularidades a tener en cuenta. En esta arquitectura RISC con la que vamos a trabajar, no vamos a contar con instrucciones que nos permitan operar de manera directa la pila, esto es, las instrucciones push y pop, el set de instrucciones no las ofrecen. Y también vamos a tener que tener en cuenta que no vamos a contar con los modos de direccionamiento auto-increment y auto-decrement, que también nos servirían para poder facilitar la operatoria sobre la pila. En particular, lo que sí vamos a contar es con un modo de direccionamiento registro más desplazamiento, así como usábamos anteriormente en el ejemplo de la slide anterior, donde veíamos que una dirección que estaba especificada en un registro podía desplazarse sumándole o restándole un determinado valor, por ejemplo, de manera tal que en este caso SP se actualiza como SP-1. ¿Sí? Eso lo vamos a utilizar seguramente para poder resolver este problema. Algunos tips o algunas cosas a tener en cuenta. El hecho de que la arquitectura sea de 64 bits lo que nos da es una información importante respecto del tamaño de sus registros. ¿Sí? Si una arquitectura es de 64 bits, sus registros necesariamente van a tener un tamaño de 64 bits. Y en particular lo que no debemos olvidar es que cada vez que nosotros referenciemos memoria, ¿sí? El direccionamiento se hace a nivel de bytes, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta esto para entender que cuando querramos de alguna manera movernos en las diferentes áreas de memoria para almacenar los registros, nos vamos a tener que mover una cantidad de bytes lo suficientemente bien necesarias, digamos, para poder almacenar los 64 bits que representan un registro. Por otro lado, también es importante decirles lo siguiente. Bueno, ¿cómo es que vamos a operar la pila si no tenemos operaciones de push y pop, por ejemplo? Bueno, en particular en estas arquitecturas existe un registro especial que nosotros lo vamos a anotar como SP de Stack Pointer, que direcciona al byte que se encuentra en el tope de la pila, ¿sí? Operando ese registro en particular, lo que vamos a ver es que podemos modificar justamente el contenido de la pila en función del requerimiento que nosotros establezcamos. Bien, entonces, a partir de esto veamos cómo vamos a operar. En principio vamos a tener este banco de registros, los registros R0, R1, R2 y R3, que tienen los valores 10, 20, 30 y 40, y vamos a tener el registro Stack Pointer, que en este caso no vamos a modelar su contenido con un número, acá como la dirección de memoria a la que apunta, sino que lo vamos a describir o simbolizar de manera abstracta a través de un puntero, ¿sí? Vamos a tener lo que es las direcciones de memoria, fíjense, las direcciones de memoria, aquí tenemos el stack, recuerden que el stack crece desde las direcciones altas hacia las direcciones bajas, ¿sí? Y en particular hay que tener en cuenta que el crecimiento del stack en esta dirección no cambia la política del sentido de escritura en memoria. Cuando yo digo que quiero escribir en la dirección de memoria AAA, voy a escribir a partir de AAA y hacia las direcciones de más arriba, ¿sí? ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque si yo quiero escribir en la pila, no puedo escribir en la dirección esta que estoy apuntando aquí con el puntero, por ejemplo, porque voy a escribir de aquí hacia arriba y estaría sobreescribiendo los datos que ya se encuentran en la pila. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar convenientemente para resolver ese problema. Entonces, ¿cómo vamos a cargar los registros R0, R1 y R2 en la pila? Bueno, teniendo en cuenta que el stack pointer siempre referencia al tope de la pila. Fíjense que inicialmente, antes de realizar cualquier tipo de operación, el stack pointer, que es un número, insisto de nuevo, es un número, va a ser la dirección de memoria o el número de memoria que corresponde a esta posición, pero nosotros lo vamos a simbolizar de manera abstracta para entender un poco más cómo es que se va a ir moviendo a medida que vayamos operando. ¿Qué es lo que vamos a tener que realizar nosotros? Bueno, vamos a tener que mover este stack pointer hasta algún determinado lugar
de manera tal que a partir de esa posición podamos escribir, y recuerden en dirección hacia arriba, el contenido del registro R0, R1, R2 y R3. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a hacer uso, mejor dicho, de lo que es la instrucción LDA, que recuerden que LDA es la única que nos permite de alguna manera especificar direcciones de memoria. Como el registro R0 va a almacenar, el registro stack pointer va a almacenar la dirección de memoria donde justamente se encuentra el tope de la pila, nosotros vamos a tener que operar a través de esa instrucción LDA para poder modificar el stack pointer. Y fíjense, ¿por qué el stack pointer nosotros lo vamos a modificar de manera tal de restarle 8 bytes? Recuerden que acá direccionamos el byte. Porque de alguna manera lo que estamos haciendo es queriendo mover este puntero hacia abajo para reservar ese espacio o para utilizar ese espacio para escribir el contenido de un registro. Recuerden que los registros son de 64 bits, lo que es equivalente a 8 bytes. ¿Sí? Vamos a ver el efecto de esta operación. Fíjense que una vez que nosotros ejecutamos esta instrucción en particular, el stack pointer se va a modificar. Fíjense que con un punto y coma 1 estamos notando este paso del programa. Y fíjense que se corrió 8 bytes, en este caso hacia abajo, porque se le restó a la dirección del stack pointer. Y de alguna manera lo que reservamos son esos 64 bits. ¿Por qué decimos que los reservamos? Porque en realidad yo ahora lo que puedo decir es que escriba a partir de la dirección stack pointer, y recuerden que escribe en dirección creciente hacia las direcciones más altas, el contenido del registro R0. Fíjense que eso lo podemos hacer a través de la operación store, y le vamos a decir a partir de la dirección stack pointer desplazada a 0 de lugares, o sea, a partir de esta dirección, escribí los 64 bits correspondientes al registro R0, o lo que es equivalente a los 8 bytes que acabamos de reservar. ¿Sí? Una vez que se ejecute esa instrucción, vamos a ver que el contenido de R0, que es el valor 10, se va a copiar dentro de ese espacio de memoria que de alguna manera habíamos gestionado para poder escribir de forma consistente. Bien, fíjense que esta operatoria la vamos a realizar de forma iterada. ¿Por qué? Porque ahora deberíamos mover el stack pointer 8 bytes hacia abajo nuevamente, que es lo que vemos ahí en la gráfica, de nuevo para poder escribir en este caso el contenido de R1. Esto mismo lo vamos a realizar nuevamente para poder realizar la escritura ahora del registro R3, que equivale al valor 30 que vemos ahí. Y finalmente vamos a mover una vez más el stack pointer 8 bytes hacia abajo, actualizando el tope de la pila en este caso, de manera tal de poder escribir el contenido del registro R4. Fíjense que hasta ahí fuimos paso a paso simulando lo que sería una instrucción de push, digamos. Tanto este LDA como este store en conjunto, si la pensamos en conjunto, están representando lo que sería una instrucción push de un registro completo. ¿Sí? Pero en particular, a mí me gustaría que ustedes vean que tenemos una alternativa más eficiente para operar este mismo programa. ¿Sí? Considerando el mismo ejemplo, con el mismo sentido que le habíamos dado anteriormente, vamos a hacer la carga de los registros R0, R1, R2 y R3 en la pila, pero en este caso de una forma más eficiente. Y vamos a ver por qué, o a qué me refiero con más eficiente. En particular vamos a ver que el stack pointer inicialmente se encuentra en esa ubicación que vemos ahí, y lo que nosotros vamos a hacer inicialmente es mover el stack pointer 32 lugares hacia abajo. O sea, vamos a llevar el tope de la pila 32 bytes hacia abajo. Y fíjense que esos 32 bytes corresponden con el espacio que van a ocupar los 4 registros que yo quiero guardar en la pila. Cada registro es de 64 bits, con lo que es equivalente 4 bytes. Y como tengo 8 bytes, perdón. Y como tengo 4 registros, 4 por 8, 32, me da la cantidad de bytes en definitiva que se va a correr el stack pointer paso a paso como hicimos en el caso anterior o como vamos a especificar en este programa. Fíjense, lo que nosotros hicimos fue actualizar el stack pointer. Queda donde finalmente va a quedar el tope de la pila una vez que insertemos los 4 registros. Pero fíjense, haciendo uso de este modo de direccionamiento muy interesante y muy valioso que tenemos, que es el de registro más desplazamiento, nosotros podríamos desplazarnos a partir del stack pointer diferente cantidad de bytes hacia arriba para indicar justamente dónde se debe comenzar a escribir un registro. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos escribir el registro R3, recuerden que en el ejemplo anterior el R3 lo dejamos acá abajo, yo podría decir que queremos escribir a partir de la posición actual del stack pointer, desplazado 0 lugares, el registro o el contenido del registro R3. Fíjense que a partir de esta posición
se van a escribir 8 bytes que se corresponden con los 8 bytes del registro R3, que es el valor 40 que vemos ahí. Y fíjense, haciendo uso de esta semántica del desplazamiento que le podemos indicar a la función, a la instrucción store, nosotros ahora podríamos decir, bueno, en lugar de correr 0 lugares, podemos movernos 8 bytes hacia arriba, de manera tal de considerar el nuevo punto de partida donde podríamos comenzar a escribir el próximo registro. Fíjense qué es lo que hace la instrucción siguiente. La instrucción siguiente dice, al stack pointer, o desde la dirección stack pointer me desplazo 8 bytes hacia arriba. De nuevo, son los primeros 8 que correspondían a este 40 que almacenamos aquí, más 8 más para poder escribir el valor siguiente. Y escribimos justamente el contenido del registro R2. Fíjense que acá tenemos simbólicamente la dirección que se computa aquí en esta instrucción store, que corresponde con el stack pointer más 8. Esta dirección, fíjense que el stack pointer no se modifica. El stack pointer sigue valiendo en este caso la dirección de aquí del tope de pila, pero esta dirección calculada justamente va a ser esta que estamos representando simbólicamente acá. A partir de esa dirección se va a escribir el contenido de R2, ¿sí? Los 8 bytes que correspondían al registro R2. Fíjense que esta misma operatoria la podemos seguir, pero ahora desplazándonos la cantidad de bytes necesarios para poder escribir el registro R1 o el registro R0, que es el que finalmente hacemos ahí. Movimos los 8 bytes para escribir el registro R2, movimos 16 bytes para comenzar a escribir el registro R1 en esta sección, y movimos 24 bytes hasta llegar a este punto para escribir el registro R0. Fíjense que de alguna manera fuimos, a través del desplazamiento que nos permite indicar esta instrucción store, moviéndonos en la memoria hacia los puntos en donde deberíamos comenzar a escribir los diferentes registros. ¿Por qué decimos que esta alternativa es más eficiente? En cuanto a la cantidad de accesos a memoria es exactamente la misma. Nosotros accedimos 4 veces a memoria para escribir el contenido de los 4 registros. Pero en particular solamente actualizamos una única vez el valor de stack pointer, ¿sí? A diferencia del ejemplo anterior que lo fuimos actualizando paso a paso cuando en principio no hubiese sido estrictamente necesario. Bien, con esto vimos un ejemplo en lo que es la arquitectura RISC, operando directamente sobre la pila, ¿sí? Haciendo uso de lo que es el registro stack pointer, para poder dar un ejemplo más completo del modo de operación de este tipo de arquitecturas. Obviamente esperamos que este ejemplo les haya sido de utilidad.